La conferencia. La próxima semana tenemos conferencia. Tenemos jueves, viernes y sábado. Jueves en la tarde, sábado, jueves en la tarde, viernes todo el día y sábado solamente en la mañana. La conferencia se va a hacer en Comunidad Cristiana Rogers, en la ciudad de Rogers. Es gratuita, no es necesario que usted falta trabajar para ir. Solamente si usted tiene el tiempo disponible y quiere ir, me avisa. Ya pusimos en el WhatsApp de la iglesia, pusimos la dirección y todas esas cosas. Va a estar bien lindo. Son temas, son talleres, pero también son plenarias. Una conferencia que hace Latino Christian Movement para las iglesias del área. ¿Ya? Y el otro, el domingo 14 de septiembre tenemos nuestra fiesta latina. Es nuestra tercera fiesta latina que hacemos acá. La primera vez que hicimos la fiesta latina fueron 4 stands de comidas que hicimos. Estaba México, Costa Rica, Chile y Ecuador. El año pasado, cuando hicimos fiesta latina, fuimos 10 stands diferentes de diferentes países, Nicaragua, Colombia, México, Costa Rica, El Salvador, Perú, Guatemala, Chile, Ecuador, Guatemala, y El Salvador también lo dije, y Nicaragua. Y Estados Unidos también, que hicieron ahí sus hamburguesas y sus hot dog chiles y esas cosas así. Y que vinieron los americanos. Sí, la primera fiesta latina hubimos 50 personas. La segunda fiesta latina hubieron 110 personas. Así que esperamos que esta tercera fiesta latina haya más de 150 personas. Todo es gratuito y vamos a tener los stands con las mesas de comidas. Vamos a tener juegos afuera para los niños también, para que se diviertan, varias cosas divertidas para los niños afuera. Y en octubre tenemos el mes de la Hispanidad, que va a ser en el gimnasio de la iglesia americana, de Prairie Rock Christian Church. Vamos a hacer nuestra fiesta latina, pero en octubre allá con ellos, para que ellos puedan entender que una iglesia hispana no está llena de mexicanos, porque el americano a todos nos mira y nos dice, ¿de qué parte de México eres? No, somos de diferentes partes, ¿cierto? Tenemos aquí de Colombia, de Chile, de Argentina, de El Salvador, de México, de Guatemala, de Nicaragua, ¿de qué otra parte más? De Perú también tenemos un hermano de Perú. ¿Alguien más? ¿Ustedes de dónde son, Damaris y Rafa? México. De México, órale. Otro México. Qué rico, mi estómago se lo va a agradecer, esa comida rica, mexicana. Y bueno, pero esos son. Y en noviembre tenemos Acción de Gracia, que también lo vamos a hacer un día domingo para disfrutar todos en familia. Son las partes grandes, digamos, los eventos más grandes. Hay grupos de mujeres que se hacen una vez al mes. También vamos a comenzar el grupo de hombres con un buen asado, ¿cierto? Hombres, ese asado, todo, ¿cuánto esperan ese asado? Bien, gracias a esos dos que quieren los asado, los demás son puro light, ¿no? Comen pura lechuga. Pero bueno, vamos al mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy se llama Un milagro que nadie pidió. Y estamos en nuestra serie Un encuentro con Jesús. Toda persona que se encuentra con Jesús, su vida es transformada, su vida es cambiada. ¿Y cuáles son las diferentes reacciones que reciben las personas cuando pierden un hijo, cuando muere un hijo? ¿Qué sería si pierde un hijo? Dolor, rabia, ¿qué más? Tristeza, depresión. ¿Qué más serían las diferentes reacciones que tendríamos al perder un hijo? ¿Qué más? Usted no se quisiera levantar de la cama, ¿cierto? No quisiera ir a trabajar, no quisiera comer. Pero ¿cómo tratamos en nuestra cultura hispana o en la cultura general, cómo tratamos a las viudas? ¿Cómo trata a la viuda usted? ¿De qué manera trata a la viuda? ¿Se ha puesto a pensar? Quizás su mamá es viuda. ¿Y cómo trata a su mamá como viuda? Quizás su suegra es viuda. No, mi suegra no, me dice, aquí tengo mi esposito bello, dice.
Pero tenemos a veces suegras, algunos tienen suegras que están viudas. ¿Cómo las tratamos? Después, también la pregunta que yo me hago es, ¿realmente hoy en día usted cree en los milagros? Amén. Amén. ¿Cree en los milagros o no? Totalmente. ¿Cree que ocurren milagros hoy en día? ¿En la actualidad Dios hace milagros? Sí, todos los días. Todos los días. Cada instante. Tenemos muchos milagros aquí en nuestra iglesia. Mucho. Recién Andrea Paola le trajo a su hija, que es un milagro porque los médicos decían no va a llegar a buen puerto, y llegó a las semanas correspondientes que tenía que nacer. Y ella también, porque ella estaba también, estaba complicada de todo. Pero Dios debería hacer milagro a las personas que no piden nada. Dios debería de darle un milagro a una persona que no se lo pide. Dios debería darle un milagro a una persona que no tiene fe en Dios. A veces. Él es misericordioso. Tenemos complicaciones, nos complicamos y decimos, a ver, si yo fuera Dios, no, si no me cree en mí, ¿para qué le voy a dar un milagro? Pero Dios sí hace cosas así. Y como dijo recién ahí a Irene, ¿cuál es su nombre? Irene, ¿cierto? Sí, Irene. Es como estar de vacaciones mucho tiempo, ahora ya está. No, broma para Irene. Como dice Irene, Dios es misericordioso. Y vamos a ver la historia de una mujer que Jesús fue misericordioso con ella. Lucas 7, del 11 al 17. Vamos a Lucas 7, del 11 al 17. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. ¿Quién es él? Jesús, ¿ya? E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Quién iba con Jesús? Sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban al enterrar a un difunto hijo único de su madre. ¿Qué dice? Un difunto hijo único de su madre. La cual era ¿qué? Viuda. Dice, la cual era viuda, ¿cierto? Dice ahí arriba. Acompáñenme. Y dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor, dice, la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, Jesús, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama por él, por toda Judea y por toda la región de alrededor. El contexto de esto es que Jesús viene de Cafarnaúm, donde había hecho un milagro. El milagro que había hecho Jesús, ¿con quién había sido? Con el centurión. ¿Se acuerdan del centurión? Lo vimos hace un par de semanas atrás. El centurión viene y le dice a Jesús, solamente Jesús di la palabra y mi siervo, que era su hijo ilegítimo, iba a sanar, ¿cierto? Entonces, después de todo ese maravilloso milagro ocurrido ahí, que Jesús dice, no he visto fe en todo Israel como la de este gentil, el centurión romano. Y Jesús viene de todo eso con sus discípulos, con la gente, todos vienen, wow, alabando a Dios, glorificando a Dios, entrando a la ciudad de Naín, todos contentos, con alegría, con gozo. Y Naín significa pastos verdes. Y el poblado, la ciudad de Naín, está a 40 kilómetros al sureste de Cafarnaúm. Pero aquí se encuentran dos realidades, dos contrastes, que muchas veces lo vivimos nosotros en nuestra vida. La tristeza versus la alegría. La gente que seguía a Jesús venía ¿cómo? Venía contenta, venía feliz, glorificaban a Dios por la llegada de Jesús. Jesús ya se estaba dando a conocer en todo el lugar. Pero se encuentra con una multitud
actitud que va no contenta, no va feliz, va triste, va con dolor, va con tristeza, con rabia, con depresión. Van en este cortejo fúnebre, van amigos de este difunto que había recién muerto, este joven. Venían personas amigas de la viuda y todos llorando. Yo he visto en algunos países y antiguamente que cuando alguien moría se contrataban lloronas. No sé si en su familia o en algún servicio fúnebre han contratado lloronas, ¿cierto? Las lloronas eran, no la llorona que sale así a asustarnos, sino las lloronas esas que lloran en los funerales, en los cementerios, por la muerte. Y en esta época había gente que se le pagaba para que fuera a llorar, para que fuera a hacer lamento. Imagínense que sería raro cuando muera su suegra. ¿Usted iría llorando o iría riendo? ¿Ah? Diría yo, ya sé dónde va a estar mi suegra, ¿cierto? Diría yo, en el cielo con el Señor. Pero otros dirán, no, mi suegra se va a ir allá donde el cachugo se va a ir. Pero ¿sabe qué? Esta resurrección que hace Jesús no es una resurrección solicitada, nadie la solicitó. Si usted lee Lucas, porque solamente en el libro de Lucas aparece esta historia, nadie pidió, ni los discípulos, ni la mujer, ni los que estaban con la mujer. Nadie pidió, maestro, por favor, es su único hijo, por favor, resucítalo. Nadie pidió una resurrección, un milagro. La mujer va sola sufriendo. Debemos analizar la panorámica de esta historia. Se le había muerto el marido. ¿Qué pasaría si su marido muere? Se siente uno desamparado. Algunas dirán, ¡ay, qué felicidad! Dicen algunas, ¡ay, que son malas algunas por ahí! Algunas se están riendo, las estoy mirando. ¿Qué pasaría si su esposo muere? ¿Qué pasa si su esposo muere y después al tiempo muere su único hijo? ¿Qué tristeza más grande perder a la persona que querías pasar toda la vida con él y después pierdes el fruto de ese amor, pierdes el único hijo que tienes? Y más encima, esta mujer queda viuda sin ningún familiar que la pueda sostener emocionalmente, sin ningún familiar que la pueda sostener económicamente. Este hijo muerto se dice que puede haber tenido entre 17 y 40 años, porque esa es la edad que se le menciona. Cuando se menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra joven, no quiere decir que era un joven de 20 años. No, era entre 17 a 40 años, se consideraba una persona joven, como el joven rico, ¿se acuerdan? Pero este hijo estaba en la etapa más productiva económicamente, era el único hijo de su madre, y aquí en esta historia se menciona la misma palabra de unigénito, que se menciona para mencionar a Jesucristo como unigénito Hijo de Dios. Aquí se encuentran los versus, los contrastes. Se encuentra la vida con la muerte, se encuentra la alegría con la tristeza. Pero cuando llega Jesús a la vida de las personas, todo cambia. Toda vida es transformada cuando se encuentra con Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque se encuentran con el dador de la vida, con el dador de la gracia. Tu tristeza ya no es más tristeza, sino que es alegría. Tu lamento se transforma en danza, en baile, en júbilo. Tu vida toma un giro diferente, pero también tu destino cambia cuando tú te encuentras con Jesús. Pero Jesús es más que un profeta. Jesús, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan lo que mencionaron anteriormente las personas cuando sanó? Dice, miren lo que dice,
Y todos glorificaban a Dios, y un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Eso decía un gran profeta. Pero Jesús es más que un profeta. Jesús no le pide la fe a la mujer, no le dice, hey mujer, tú tienes que tener fe. ¿Se acuerdan a alguna mujer que haya tenido fe y obediencia a la misma vez? ¿Se acuerdan de alguna viuda que haya tenido fe? Sí, amén. Primera de Reyes 17, del 8 al 24, 17 del 8 al 24, nos cuenta la historia del profeta Elías con la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta estaba solamente con su hijo, y llega el profeta de Dios y le dice, dame de comer. Y ella le dijo, tengo un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer una tortilla, comerla y morir con mi hijo. Y él dice, dame de comer primero, porque no te va a faltar ni aceite ni harina. Y no le faltó. Pero después el hijo de esa viuda muere. ¿Y qué es lo que pasa? El profeta va y lo resucita. Pero el profeta Elías tenía un discípulo, que ese discípulo se llamaba Eliseo. Muy bien, Walter. En 2 de Reyes 4, del 8 al 37, está la historia del profeta Eliseo, que resucita al hijo de la mujer sunamita. Una mujer que dice, este es un hombre de Dios, así que le voy a hacer aquí en el segundo piso, le voy a hacer una pieza, un cuarto para él, para cuando él venga por camino, vaya para allá, para acá, pase y sepa que él tiene su cuarto y puede dormir tranquilamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa mujer de buen corazón, creyendo que era un hombre de Dios, se le muere el hijo. Y también va donde el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo manda al discípulo, Gehazi, y no ocurrió nada. Y tuvo que ir él para que resucitara el hijo. Entonces el concepto de esta gente en Naín, que están cercanos a estos dos milagros que ocurrieron, es que siempre hay un gran profeta que puede venir a resucitar muertos o hijos de viudas. Pero ambas mujeres de la historia estaban cerca de esta localidad de Naín. Pero por eso es tan importante los profetas para la gente de esa zona de Naín. Pero Jesús no es un profeta. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el ungido de Jehová. Jesús no actuó por fe, sino actuó porque Él es misericordioso. Jesús no está buscando la fe en las personas para poder actuar como algo que tiene que estar sí o sí. Por eso le preguntaba, ¿Dios puede hacer un milagro a alguien que no tenga fe en Dios? ¿Dios puede hacer un milagro a alguien que no lo esté pidiendo a Dios? ¿Cuántas personas vemos? Muchos de nosotros venimos del catolicismo, ¿cierto? Y cuando éramos católicos veíamos que familiares o hasta nuestras propias familias hacían mandas, ¿cierto? Hacían, ¿cómo se les llama? Penitencias. Penitencias, gracias. Penitencias, y con eso lograban que Dios pudiera hacer el favor del milagro. Es como la historia de la Rosa de Guadalupe. Virgencita de Guadalupe, concédeme el favor. ¿Ah? Se ríen algunas porque algunas ven la Rosa de Guadalupe. Ten misericordia, Señor, de ellas. Entonces, Jesús va más allá de la fe. ¿Por qué? Porque Él quiere demostrar que Él es el Señor. Y el Señor en su corazón está lleno de misericordia. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos Dios? Quizás pondríamos condiciones para que las personas recibieran un milagro. ¿Usted pondría condiciones o no? O cuando se casa sin condiciones. Usted se casa y se casa con condiciones, ¿cierto? Tienes que cuidarme. Tienes que darme para que yo vaya a la peluquería. ¿Sí o no, maridos? ¿Amén o no amén? Tienes que darme para las uñas.
quieren ponerse uñas sobre las uñas, ¿cierto? Mujeres quieren ponerse extensiones de pelo sobre el pelo. Muy bien, mujeres. ¿A cuántas mujeres les gusta ir a la iglesia de Ross, a la iglesia de Burlington? Algunas mujeres piden condiciones a su marido y le dicen, no, me tienen que dar ahí esta semana para yo ir a la iglesia de Ross y Burlington a comprar mis cosas. Dice Ángela que ya no va mucho a esa iglesia, ¿cierto? Ya, ¿no? ¿Viste? Muy bien, Ángela. Dios está trabajando en tu vida. Pero Dios es tan misericordioso. Pero nosotros a veces no somos misericordiosos con el que está en otro lado. Dios a veces quiere usarnos a nosotros para hacer un milagro a través de nosotros, pero nosotros no somos misericordiosos y no actuamos bajo la gracia de Dios, sino que actuamos de acuerdo a nuestras reglas y moral espiritual. Si esta persona hiciera esto, si me acompañas a la iglesia, si tú dices que Dios existe, yo voy a orar por ti. Porque si tú te burlas siempre de mí porque yo soy cristiano, yo nunca voy a orar por ti. Eso se llama condicionar a las demás personas. Eso no se llama misericordia. No se llama dar de gracia. Lo que de gracia recibimos, por de gracia damos. Pero lo primero que Jesús dice es, no llores. Y Jesús no le está diciendo a la persona, no llores, ¿sabe por qué? Porque es una falta de respeto, porque vienes llorando y mis oídos me molestan. No. Jesús le dice, no llores, porque Él va a parar, va a detener la muerte. Y frente a eso, ¿qué es lo que pasa cuando alguien pierde un familiar, un ser querido? ¿Qué pasa cuando pierdes un hijo? Vas a querer llorar y nosotros ¿qué te vamos a decir? Llora todo lo que quieras para que te desahogues. Pero Jesús le dice, no llores. Porque Él tiene toda la autoridad frente a la muerte. Él va a cambiar el lamento de esa mujer en baile. Él va a cambiar esa tristeza por gozo. Esa mujer quizás ni siquiera tenía fe, pero a través de lo que Jesús va a hacer, le va a dar fe para que tenga en su corazón. Y a veces Dios hace un milagro en personas que no son cristianas, en personas que son católicas, en personas que son budistas, islámicas, no sé, Hare Krishna, cualquier religión que usted quiera. Y Dios hace un milagro en esas personas y usted dice, pero Señor, ¿cómo se te ocurre hacerle un milagro a este desgraciado, a esta desgraciada? Si ni siquiera cree en ti, cree como en 1800 dioses. Porque a veces Dios tiene que utilizar la misericordia y hace un milagro. ¿Para qué? Para que las personas puedan creer. Para mostrar que Él es el... Dice que bienaventurado el que creyó y no vio. ¿Usted vio a Jesús? No. ¿Vio a Jesús crucificado? ¿Vio a Jesús en la tumba? ¿Vio a Jesús subiendo en el cielo? ¿Ha visto a Jesús alguna vez? ¿Pero cree en Jesús? Sí. Creemos en Jesús y la Biblia nos dice que somos bienaventurados aquel que cree y no vemos a Jesús, no haber visto todas las obras que hizo Jesús. Y en tus peores momentos de tu vida, Jesús estará ahí para ti. En los peores momentos que tú estás viviendo en tu vida, Jesús está para ti. Jesús se compadece de nosotros. ¿Sabes que Jesús vio a esta mujer y le dijo no llores? Pero dice la Biblia ahí en los versículos que estamos leyendo, dice que Jesús se compadeció de ella. ¿Sabes qué significa esa palabra en griego? Compadecerse. Que tuvo esa compasión, esa de las entrañas de uno. Cuando uno siente. ¿Cuántos han tenido quizás malos padres? Malos papás, malas mamás por ahí. Ya, por ahí somos dos entonces. 3. ¿Por qué tuve que tener un mal papá? Porque Dios va a traer a alguien a tu vida, va a poner a alguien en el camino que también va a tener problemas existenciales con su padre. Y tú vas a decir, no solamente te entiendo, sino que
sé lo que estás sintiendo. Porque Dios quiere que realmente podamos sentir lo que el otro siente. Y Jesús aquí sintió el dolor de la mujer, sintió el dolor de esta viuda de decir, más encima ya no tiene esposo, se le muere el hijo. Yo me voy a glorificar en eso. Pero se compadeció en sus entrañas, en su interior. Jesús se compadeció. Ese es el corazón de Cristo, compasivo, misericordioso, bondadoso con el pecador. Quizás tú estás pasando un problema y no has visto la mano de Dios